Descansando en Dios. Primera de Macabeo, capítulo 8, versículo 1. Llegó a oídos de Judas la fama de los romanos de que eran muy poderosos, que se mostraban benévolos con todo lo que se adherían a ellos, y con quienes a ellos venían hacían alianza y amistad. Judas Macabeo fue el primero en hacer una alianza con Roma, que era ahora la potencia dominante de Occidente, y ya estaba haciendo sentir su influencia en Oriente. Judas envió a 2 representantes para hacer alianza con Roma, los cuales, al tomar la palabra, dijeron: Judas Macabeo, sus hermanos y el pueblo de los judíos nos envían para hacer con vosotros alianza de paz y pedir que nos inscribáis en la lista de vuestros aliados y amigos. Estas palabras fueron bien recibidas. Primero Macabeo, capítulo 8, versículos 17 al 21. Aquí es cuando el nombre de Roma aparece por primera vez en la historia judía. Roma no era más que un brazo de carne, y sería solo un opresor más del pueblo judío. Se entablaron negociaciones con el Senado romano y se redactó y firmó un tratado que parecía que garantizaría la paz a Israel. Pero Judas Macabeo no viviría para verla, y la paz deseada tampoco resultó tan duradera como él esperaba. La copia del acuerdo fue escrita en tablas de bronce y enviada a Jerusalén para que les fuese memorial de paz y de alianza. Su contenido está en 1 Macabeo, capítulo 8, versículos 22 al 32. Luego de un largo periodo de luchas internas del reinado asmoneo, llegaron a un acuerdo y la paz pudo haberse mantenido durante años si no hubiera sido por la ambición y las maquinaciones de un hombre llamado Antípater, de origen idumeo, padre de Herodes el Grande, quien con gran habilidad y artificios sería el rey de los judíos, y en cuyo reinado al inicio del Imperio Romano nacería el Mesías, Jesucristo. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Mateo capítulo 2, versículo 6. Fin de la independencia judía, año 37 a.C. Antípater produjo que Jerusalén fuera sitiada por el general romano Pompeyo. Los romanos, que habían aprendido por experiencia que los judíos se abstenían de toda táctica ofensiva por guardar el día sábado, hicieron lo mismo y dedicaron cada sábado a reforzar sus fortificaciones y tomar mejor posición para asaltar las murallas. Finalmente un ariete romano demolió una de las torres más grandes. Por la brecha así abierta, los sitiadores se abrieron paso y se produjo una terrible escena de matanza. Se dice que 12,000 personas perecieron por la espada y el fuego en aquel terrible día. Muchos de los sacerdotes fueron abatidos en el mismo templo. Este fue el fin de la independencia judía. A partir de entonces, Judea fue una provincia romana. Qué poco había previsto Judas Macabeo lo que el resultado de su tratado con Roma significaría para su pueblo. Mucho mejor hubiera sido haber dependido solo del Señor de los ejércitos que haber depositado su confianza en Roma. Porque he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Isaías 59, versículo 1. Herodes el Grande, 37 al 4 a.C. Antípater tenía 4 hijos, Pasael, Herodes, José y Ferorás, y una hija llamada Salomé. A Pasael lo hizo gobernador de Jerusalén, y a Herodes, siendo muy joven, lo hizo gobernador de Galilea. Herodes el Grande, hijo de Antípater, artificiosamente logra ser nombrado por el Senado romano rey de Judea en el 37 a.C. Procurando congraciarse con los judíos, contrajo matrimonio con Mariamne, descendiente de los Macabeos. Herodes, por nacimiento un idumeo, por política y predilección un imitador de Roma, marcó su elevación al trono presentando ofrendas a Júpiter y se rodeó con mercenarios extranjeros. Con la muerte de Marco Antonio y Cleopatra, Herodes es nombrado por Octavio rey de 4 provincias, de Judea, Samaria, Perea y Decápolis. Herodes era ahora el amo de un reino que incluía toda la tierra, que originalmente estuvo dividida entre las 12 tribus, juntamente con la Idumea, descendientes de Saúl, hoy día Jordania. Herodes era inteligente y sagaz, lograba siempre salir victorioso en las batallas, iniciaba con el perdedor y terminaba con el ganador. Este Herodes, llamado el Grande, fue quien reconstruyó el templo y se jactó de superar al de Salomón, pero fue un monstruo de impiedad, un Nerón idumeo. Todo aquel que surgía como su opositor era aniquilado. Quitó la vida a Aristóbulo, hermano de su esposa Mariamne,
último retoño de los macabeos, a su esposa Mariagni y luego sus 3 hijos, Alejandro, Aristóbulo y Antípater, también le quitó la vida. Por lo cual Augusto pronunció la frase sarcástica: mejor quisiera ser el cerdo de Herodes que su hijo, ya que su religión le prohibía matar al primero. Sabios de Oriente llegaron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Mateo 2, versículos 1 al 2. Al enterarse, mandó a quitarle la vida a todo niño menor de 2 años en Belén. Mateo capítulo 2, versículo 16. Al enfermar de muerte, ordenó que representantes de las principales familias de Judea fueran encerrados y ejecutados tan pronto muriera, para que no hubiera falta de dolientes en sus funerales. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Santiago capítulo 4, versículo 8. Luz en medio de las tinieblas. Año 4 a.C. y al 25 después de Cristo. A nivel moral y espiritual, a nivel mundial seguía en decadencia. Pero el Rey de Reyes, Jesucristo, nació, y con Juan el Bautista, su predecesor, inician su ministerio, siendo Tiberio César emperador de Roma, y 3 hijos de Herodes gobernadores, aproximadamente el 25 después de Cristo. Lucas 3, versículos 1 al 2. Porque la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan capítulo 1, versículo 5. Descansemos en Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos capítulo 1, versículo 15. Dios te bendiga y te guarde.